Hola a todos, amantes del terror. Bienvenidos a Terror por la Ciudad. Hoy les traigo un relato que hará que se les paren los pelos de punta. El pasajero de medianoche. Una historia que nos transporta a la soledad de una carretera desértica, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan en un viaje que ningún camionero olvidará jamás. Prepárense para un viaje al límite entre el mundo de los vivos y los espíritus, donde un misterioso pasajero revelará secretos que jamás debieron ser contados. Si les gusta el contenido de terror, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este vídeo. Las historias más oscuras nos esperan en la próxima entrega de Terror por la Ciudad. ¿Están listos para sumergirse en esta pesadilla sobre ruedas? Comenzamos. El pasajero de medianoche. Conducía por la carretera más solitaria que jamás había visto. La Ruta 27, atravesando kilómetros de desierto, era un tramo que evitaba siempre que podía, pero aquella noche no tenía alternativa. La carga debía llegar a tiempo y yo necesitaba el dinero. Era pasada la medianoche cuando lo vi. Un hombre a un lado del camino, con un pulgar extendido y una maleta pequeña a sus pies. No parecía peligroso, y aunque sabía que no debía detenerme, algo en su mirada me obligó a frenar. ¿Va lejos?, pregunté al abrir la puerta. Tan lejos como me lleve, amigo, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Subió al camión con un movimiento fluido, casi antinatural. Tenía el rostro pálido y sus manos, aunque callosas, no parecían las de un hombre que estuviera acostumbrado a trabajar. No hablamos mucho al principio. El tipo se limitó a mirar por la ventana como si estuviera buscando algo en la oscuridad. ¿Sabes que esta carretera tiene su historia?, dijo de pronto, rompiendo el silencio. He oído rumores. Nada concreto. Ah, claro, rumores, soltó una risa seca. Pero no son rumores, ¿sabes? Esta carretera está maldita. Lo miré de reojo, incómodo. No era raro escuchar historias de fantasmas entre camioneros, pero algo en su tono me puso los pelos de punta. Dicen que muchos no llegan al final de su recorrido. Continuó, como si no hubiera notado mi incomodidad. Unos se accidentan, otros desaparecen y otros simplemente dejan de existir. Traté de cambiar de tema, pero él siguió hablando. Contaba las historias con una precisión escalofriante, nombres, fechas, incluso descripciones de los camiones. Mencionó un accidente de hace 5 años en el que un conductor perdió el control y volcó en un barranco. Recordé haber escuchado de ese caso, pero el hombre lo describió como si hubiera estado allí. Entonces empezó a contar algo que me heló la sangre. ¿Y qué tal tú, Gabriel?, dijo, usando mi nombre, aunque yo nunca se lo había dicho. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde los espejos? Sentí un escalofrío recorrerme. Mis manos se aferraron al volante. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sé muchas cosas, respondió con tranquilidad. Como, por ejemplo, que llevas conduciendo más de 16 horas sin descanso, que te tomaste 3 cafés en la última gasolinera y que has estado pensando en tu hija. ¿Cómo se llama? ¿María? Pisé el freno con fuerza, deteniendo el camión en medio de la carretera. ¿Quién demonios eres?, le grité, girándome para enfrentarlo. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor. Abrí la puerta y bajé, alumbrando con mi linterna. No había nadie, nada más que el desierto infinito y el sonido del viento. Volví al camión, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba, pero cuando me senté de nuevo al volante, mi sangre se congeló. En el espejo retrovisor, la figura del hombre estaba sentada en el asiento trasero, sonriendo. ¿Ya me vas a dejar aquí? Eso sería de muy mala educación, amigo. Mi instinto me gritó que debía huir,
pero mis manos parecían pegadas al volante. Entonces el camión se apagó solo, las luces parpadearon y un frío antinatural llenó la cabina. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar con un hilo de voz. Nada, solo estoy aquí para acompañarte en tu último viaje. El hombre extendió una mano hacia mí y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran aplastando el corazón. Apenas podía respirar. En un acto de desesperación, saqué el crucifijo que llevaba colgando del retrovisor y lo sostuve frente a él. El hombre soltó un grito inhumano, un sonido que no parecía venir de esta tierra. La presión en mi pecho desapareció y cuando volví a mirar, ya no estaba. Encendí el camión y conduje como un loco, sin mirar atrás ni un solo segundo. No me detuve hasta llegar a la próxima ciudad. Cuando finalmente lo hice, revisé mi camión de arriba a abajo. En el asiento trasero encontré su maleta. Al abrirla, solo había tierra y una foto antigua de un camión accidentado, el mío. Desde esa noche, nunca volví a recoger a nadie en la carretera, y cada vez que miro por el retrovisor temo que vuelva a aparecer. Años después, Gabriel ya no era el mismo camionero. Los recuerdos de aquella noche en la Ruta 27 lo perseguían como una sombra. Había dejado la carretera, trabajaba ahora en un taller mecánico en las afueras de la ciudad, intentando mantener su cordura. Una noche, mientras cerraba el taller, encontró una vieja maleta entre los repuestos. Era idéntica a la que había visto aquella noche fatídica. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro solo había tierra seca y esa fotografía antigua del camión accidentado. Pero algo era diferente esta vez. En el reverso de la foto había una inscripción escrita con una letra que le resultaba escalofríamente familiar. El viaje nunca termina, Gabriel. Levantó la vista y en el reflejo del cristal sucio del taller, por un instante, vio aquella sonrisa que no llegaba a los ojos. El mismo pasajero de medianoche, esperando, siempre esperando, y supo que nunca podría escapar. El camino de los olvidados. Me llamo José Luis Ramírez, tengo 41 años y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato. Antes de dedicarme a ser trailero, llevaba una vida sencilla pero llena de esfuerzo. Durante más de una década trabajé como mecánico en un taller que mi padre fundó cuando yo era apenas un niño. Mi papá siempre fue un hombre de manos firmes y paciencia infinita, y bajo su tutela aprendí todo sobre motores y engranajes. Pero la vida, con sus giros inesperados, nos puso a prueba. Un día, sin previo aviso, un incendio consumió el taller y con él los sueños de mi padre y mi estabilidad laboral. Con el taller reducido a cenizas y sin muchas opciones en el horizonte, decidí cambiar el rumbo. Ser trailero siempre me había llamado la atención. Los caminos interminables y las historias de otros conductores que escuché durante mi tiempo en el taller despertaron en mí un anhelo por explorar el país. Así que, con los ahorros que quedaban y mucho esfuerzo, obtuve mi licencia de conducir para vehículos pesados y me sumergí en este mundo. La vida en la carretera no es sencilla, pero se siente libre, y esa libertad era justo lo que necesitaba tras los golpes que había recibido. Esta historia que voy a contarles sucedió en uno de esos viajes largos que terminan marcándote para siempre. No importa cuántas veces recorra la misma ruta o cuántas horas pase tras el volante, aquella noche siempre regresa a mi mente como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Les aseguro que cada palabra es real, aunque no les culpo si no me creen. A veces ni yo mismo logro entender lo que viví. Todo comenzó cuando acepté un encargo que me llevaría desde Guanajuato hasta una zona remota en la Sierra Madre. Era una ruta complicada, llena de curvas peligrosas y poco tránsito, pero el pago era bueno y necesitaba el dinero. Salí al atardecer.
confiado en que podría manejar toda la noche y llegar a mi destino antes del amanecer. El clima estaba fresco y la radio del camión llenaba la cabina con música norteña que me mantenía despierto. El trayecto transcurrió sin problemas durante las primeras horas. Las luces del camión iluminaban el camino solitario y la monotonía de la carretera me ayudaba a mantenerme enfocado. Sin embargo, al llegar a un tramo particularmente desolado, algo comenzaba a sentirse diferente. No sé cómo explicarlo, pero era como si el ambiente hubiera cambiado de golpe. El aire se sentía más pesado y una extraña sensación de incomodidad se instaló en mi pecho. A lo lejos vi lo que parecía ser una figura al costado del camino. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado, pero conforme me acercaba, noté que era una persona. Era una mujer, vestida con ropa sencilla, que levantaba la mano pidiendo un aventón. Normalmente no suelo detenerme, pero algo en su postura me hizo dudar. Parecía desesperada, y su figura delgada y desamparada me recordó a mi madre en sus días más difíciles. Frené el camión unos metros más adelante y bajé la ventana. ¿A dónde va, señora?, pregunté, tratando de sonar amable pero firme. Ella se acercó lentamente y al estar bajo la luz del camión, noté que su rostro era inexpresivo, casi demasiado tranquilo para alguien que estaba sola en medio de la nada. «Al pueblo que está más adelante», dijo con una voz suave y pausada. Algo en su tono me hizo estremecer, pero decidí no pensar demasiado en ello. La dejé subir al camión y continué el camino. Durante los primeros minutos, el silencio entre nosotros fue absoluto. Traté de iniciar una conversación, pero sus respuestas eran breves y esquivas. Había algo en ella que me ponía nervioso, pero no sabía qué era. De reojo noté que sus manos descansaban sobre su regazo, inmóviles, y sus ojos miraban fijamente hacia el frente como si estuviera concentrada en algo que yo no podía ver. El viaje continuó de esa manera hasta que, de repente, la mujer rompió el silencio. ¿Ha escuchado usted de la gente que desaparece en estos caminos?, preguntó, con un tono que me heló la sangre. No supe qué responder, así que opté por un simple no, esperando que no siguiera con el tema. Pero ella continuó como si no hubiera escuchado mi respuesta. Dicen que hay rutas que no llevan a ningún lado, caminos donde el tiempo se detiene y las personas dejan de ser quienes eran. Esas palabras resonaron en mi mente de una manera que no puedo explicar. Algo en su voz, en la forma en que las pronunció, me hizo sentir como si el aire en la cabina se hubiera enfriado de golpe. Intenté concentrarme en la carretera, pero la incomodidad era cada vez más evidente. Decidí detenerme en una área de descanso cercana para tomar un respiro y despejar mi mente. Le ofrecí a la mujer algo de agua y un poco de comida, pero ella negó con la cabeza sin siquiera mirarme. Me bajé del camión para estirar las piernas y cuando regresé a la cabina, ella ya no estaba. Busqué alrededor, pero no había rastro alguno de ella. Lo más extraño es que la puerta del camión seguía cerrada con seguro, tal como la había dejado. El resto del viaje fue un tormento. Sentía que algo o alguien me observaba desde la oscuridad, pero cada vez que volteaba no había nada. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera antinatural y los sonidos del bosque se mezclaban con el rugido del motor, creando una atmósfera que me era imposible ignorar. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, pero desde entonces evito esa ruta a toda costa. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si simplemente fue el cansancio jugando con mi mente. Pero cada vez que recuerdo el rostro inexpresivo de aquella mujer y las palabras que pronunció, no puedo evitar sentir un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. La carretera guarda secretos que es mejor no descubrir y yo aprendí esa lección de la manera más difícil.